El Santo Grial de Valencia es un objeto que se considera, los valencianos le llaman el Santo Cáliz. El Santo Cáliz hace referencia, lógicamente, a una reliquia. Cuando nosotros utilizamos una expresión de un nombre común, por ejemplo, cáliz o cruz o clavos o lo que sea, y le ponemos la palabra santo delante, lo que estamos haciendo es decir que estamos hablando de una reliquia de Jesucristo. La palabra grial es una palabra medieval que se utilizaba en España y que en el norte de la península se sigue utilizando. Por ejemplo, en Galicia se sigue hablando de un grial de vino para referirse a una copa que, según la tradición, habría utilizado Jesucristo en la última cena. Por eso se puede decir Santo Grial de Valencia o Santo Cáliz de Valencia como sinónimos. Está en la catedral. Concretamente, la Catedral de Valencia es un edificio que se empezó a construir en el siglo XIII, a partir de la reconquista del rey Jaime I, pero en el siglo XV se amplió. Se hizo una ampliación que sirvió para que se uniera lo que era el edificio principal con el aula capitular. El aula capitular es lo que hoy día está dedicado al Santo Cáliz, es decir, la capilla del Santo Cáliz. En realidad, aunque no se construyó para ser una capilla, tuvo la virtualidad de quedar casi como si se hubiera hecho a posta, ¿no? Adrede, puesto que estamos hablando de un edificio realmente muy hermoso y concretamente pues, en el centro de la pared del fondo podemos encontrar una vitrina donde se encuentra el Santo Cáliz. Parece que sea un sitio accesorio o un sitio que no tuviera ninguna importancia. Hay gente que piensa que si este fuera el Santo Cáliz de la última cena estaría en un sitio más importante. Bueno, no es una capilla accesoria en realidad, porque lo que podemos decir de él es que donde está el Santo Cáliz es donde se sentaba el rey cuando había cortes del Reino de Valencia. Por tanto, en cierta medida se puede decir que es un sitio de honor. La situación del Santo Cáliz es esa desde el año 1916. Anteriormente estaba en el relicario de la catedral. Y si nosotros nos acercamos, tenemos la suerte de acercarnos un poco a donde está esa especie de linterna de luz donde se encuentra el Santo Cáliz, pues veremos que estamos hablando de un objeto que es una copa que tiene una serie de elementos de oro y piedras preciosas. Lo que más destaca son unas asas y la tendencia es a pensar que todo eso es el Santo Cáliz. En realidad el Santo Cáliz o el Santo Grial sería solo la copa superior, todo lo demás es el relicario. Yo siempre cuento que hace unos años, estando en la capilla del Santo Cáliz, se me acercó un señor y me dijo: oiga, ¿me puede decir usted a mí eso qué es? Y yo le dije, pues, bueno, no quise contar, no quería contar mucho porque o le daba una conferencia o me limitaba a 2 líneas, ¿no? Y entonces sencillamente le dije, pues mire, esto según la tradición es el cáliz que usó Jesús en la última cena. La respuesta del caballero fue, uy, sí, en Valencia tenía que estar, ¿no? Cosa que ya me imaginaba yo que iba a pasar, porque uno juzga sin conocer los objetos antiguos, o sea, simplemente juzga por la apariencia, sin tener ni idea. En este caso era el colmo, porque resulta que lo que estaba viendo era un objeto que no sabía ni qué era, pero sabía seguro que no podía ser el Santo Cáliz, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Pero eso es un ejemplo claro de que para hablar de un objeto antiguo lo que hay que hacer es estudiar qué ha pasado con ese objeto a lo largo de los años, porque nuestro Santo Cáliz pues ha pasado por la Edad Media, eso seguro, como vamos a ver, y ese paso por la Edad Media de un objeto que se considera tan importante como el cáliz de la última cena necesariamente implica que se coloque un relicario. Es decir, en la Edad Media no se podía concebir una reliquia que se considera auténtica y que no tuviera un relicario digno del nivel del cáliz, o en este caso de la reliquia que fuera, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es este objeto? ¿Qué es el Santo Cáliz? Pues el Santo Cáliz es un objeto que ha sido estudiado y ha sido estudiado por arqueólogos y por historiadores también, y entonces podemos sacar una serie de conclusiones que son las que vamos a exponer en esta primera charla con relación a lo que es materialmente lo que hay en la Catedral de Valencia. El estudio arqueológico lo realizó en 1960 el catedrático de Arqueología de la Universidad de Valencia en aquel momento, que luego se jubiló en Zaragoza, que era don Antonio Beltrán. Don Antonio Beltrán, en conversación privada, nos estuvo contando por qué se metió en el estudio del Santo Cáliz, y yo creo que vale la pena repetirlo. Nos dijo que, bueno, él entonces era un joven catedrático, bueno, pues murió casi con 100 años, pero pues cuando hablamos con él nos estuvo contando lo que voy a relatar. Concretamente, él se encontraba pues tan tranquilo, podemos decir, en su casa cuando recibió una llamada telefónica del que era entonces arzobispo de Valencia, que era don Marcelino Olaechea. Y don Marcelino Olaechea le dijo, mire, yo es que quiero que usted dé una conferencia sobre el Santo Cáliz.
a lo que pues don Antonio contestó, pues mire, no, porque yo no hablo de lo que no he estudiado. Y el arzobispo le dijo, no, pues yo lo que quisiera es que usted primero estudiara el Santo Cáliz y luego nos dijera qué podemos atenernos, ¿no? qué podemos pensar de él. Entonces él le dijo, pues mire, no, porque yo tendría que desmontarlo, tendría que hacer una serie de cosas que ustedes no me van a dejar, porque lo tienen como al culto, ¿no? Y el arzobispo le dijo, no, yo lo que quiero es precisamente que usted estudie el Santo Cáliz como un objeto arqueológico y luego, pues eso, me dé una conclusión. A lo que don Antonio le volvió a decir, pues mire, no, porque yo tengo mis dudas de que sea el Santo Cáliz. Y el arzobispo le dijo, bueno, yo también, pero por eso me dirijo a la máxima autoridad que en Valencia me pueda hablar de este tema. Y don Antonio hizo un estudio objetivo y además pues serio y riguroso, cuando se dio cuenta de que el arzobispo quería precisamente hacer eso, es decir, saber la verdad. Yo tengo grabado a don Antonio diciendo, yo me quedé enamorado del talante intelectual de un arzobispo que en una época en la que nadie ponía en discusión ninguna cosa que fuera religiosa, estaba dispuesto a saber la verdad. Y porque además me garantizó, si no es, lo diremos y lo diré yo. Bueno, pues el estudio de don Antonio Beltrán tiene una novedad absoluta, porque hasta ese momento, hasta 1960, nadie había usado el Santo Cáliz. El cáliz estaba en Valencia desde el siglo XV, pero no obstante, pues nadie había hecho una descripción arqueológica. Tampoco hacía falta, porque había llegado con el convencimiento de todos de que era el cáliz de la última cena, y lo que hizo don Antonio efectivamente fue desmontar el cáliz. Y se dio cuenta de que en realidad el cáliz son tres piezas. Hay una pieza de arriba, la pieza superior, esa especie de tazón sin asa, que es lo que, como digo, se llama grial, ese es el nombre que tenían las copas para el vino, y esta primera parte, esta primera copa, eso es lo que realmente es la reliquia. Se trata de una copa de piedra, al principio se dijo que era una copa, un cáliz murrino, es decir, pulido con mirra, pero incluso pues parece que no sea necesario eso, porque es una piedra semipreciosa que tiene muy pocos poros y por tanto se puede utilizar para una Pascua judía, porque esa es la primera cosa que tenemos que decir. Si el Santo Cáliz se parece al que usó Jesucristo en la última cena, o es el que utilizó Jesucristo en la última cena, tendría que reunir los requisitos que exigen los judíos cuando celebran la Pascua. Y uno de ellos es que tiene que ser una pieza que no sea porosa, porque entonces no se puede purificar. Entonces, precisamente esto es lo que pasa con el Santo Cáliz de Valencia, que puede ser perfectamente usable en una Pascua judía. Entonces, eso sería la copa superior. Lo que es la zona del relicario con asas, toda la parte de oro y piedras preciosas, evidentemente esto es lo que, como he dicho, se hace para embellecer la pieza, para que se pueda mostrar, y por eso tiene las asas. Se puede enseñar cogiéndolo de las manos sin tocar la reliquia sagrada, ¿no? Entonces, para darle estabilidad, colocaron una especie de naveta, es decir, una copa pues alargada en la parte inferior, que tiene por objeto pues darle estabilidad a lo que es la reliquia superior. Últimamente hemos sabido bastantes cosas que don Antonio Beltrán no sabía, diremos algunas a continuación. Pero como mínimo, pues algunas cosas que ya se saben de los años 60 es que existen objetos que tienen una datación arqueológica exacta, como las copas semejantes a la nuestra que existen en el Museo Británico de Londres. Ahí, pues en la zona de los objetos del Imperio Romano, pues hay dos cálices, son idénticos a la parte superior, al grial nuestro, y lo que dice en la inscripción es que en ese caso, son copas de sardónice, datadas entre el año 1 a 50 después de Cristo. ¿Esto qué significa? Pues que nuestro cáliz perfectamente pudo estar en la Pascua de Jesús, que ya veremos en su momento que es algo más que una Pascua, pero pues desde el punto de vista arqueológico no existe ningún problema para pensar que se trata o que podría ser el Santo Cáliz. El material, pues hay una cierta discusión, porque no se ha hecho una determinación exacta. Podría ser un ágata, cornalina oriental, que son las que tienen unas vetas más llamativas, podría ser un sardónice, pero en cualquiera de los casos son variedades del cuarzo. Entonces, sea una cosa u otra, pues podemos decir que es una piedra semipreciosa que se habría utilizado tallándola y puliéndola para que sirviera como copa. O sea que lo primero que tenemos que tener claro es que cuando nosotros vemos el cáliz, estamos viendo el cáliz en el siglo XXI, pero no como estaba en el siglo I. El siglo I era solo la copa superior. El resto, pues, tiene algunos elementos llamativos y que tienen una verdadera importancia en cuanto a la significación histórica de por qué se han colocado, ¿no? Si le diéramos la vuelta al Santo Cáliz, veríamos que la copa inferior pues es efectivamente un objeto que era más bien
como un cuenco más plano que el cáliz, y bueno, pues exactamente lo que se ha hecho es colocarlo para dar estabilidad a la pieza, como decía antes. En las últimas investigaciones que se han hecho sobre el relicario, pues podemos decir algo muy importante, que es que este relicario se ha hecho basándose en los patrones que tenían los orfebres medievales. Por eso podemos asegurar, como en el año 2016 ha afirmado Songel, el catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, que nuestro cáliz sigue el proceso que habría hecho un orfebre de categoría, ¿no?, de nivel, es decir, está muy bien estudiado y no es una cosa que se haya ido añadiendo por piezas en un momento determinado. Se sabe que esto se ha buscado adrede, ¿no? Otra cosa interesante es que ya descubrió don Antonio Beltrán, pero ahora se ha estudiado más profundamente, que el cáliz tiene una inscripción, y este es un misterio interesante a resolver, porque resulta que tiene una inscripción en la base, que si la proyectáramos especularmente en la copa superior, nos encontraríamos que tiene un significado muy concreto. Esa inscripción especular se puede leer en un sentido en hebreo, y si lo vemos en el otro sentido, es decir, al revés, lo que estaríamos leyendo es una inscripción en árabe. Tanto en un caso como en otro, lo que nos está diciendo es Jesús, Dios, es decir, Yeshua, Yahvé, o concretamente Jeshua, que sería una transcripción fonética, no el nombre que utilizan los árabes, porque los árabes llaman a Jesús Isha. Pues en esa transcripción lo que estaría es el nombre de Jesús fonéticamente y la palabra Alá. Es decir, que esa inscripción se ha hecho también adrede, no es una piedra reciclada, la parte de abajo, como se había pensado en un principio, que esa inscripción no la habían borrado y que estaba ahí, sino que se busca especialmente. Es decir, lo que se dice ahí es que esta copa es de Jesús, que es Dios. Eso es muy interesante porque verdaderamente nos indica la voluntad de hacer no publicidad, pero bueno, de dejar claro que se ponía un relicario porque esa era la copa de Jesús. Esto es algo que pocas veces se ha señalado, y además es que la determinación del contenido exacto de lo que es lo que está escrito, pues es algo relativamente reciente. O sea que, en definitiva, y para resumir, podemos decir que desde el punto de vista arqueológico, el cáliz de Valencia tiene por lo menos tres partes que se pueden diferenciar. La parte superior, que sería un cáliz de ágata cornalina oriental. La parte intermedia, que sería el relicario, que pensamos que se ha hecho al mismo tiempo que la inscripción, lo cual nos daría una fecha entre el siglo XII o como muy tarde el siglo XIII, y luego pues la copa inferior, que sería pues esa especie de plato, no es un plato porque es más profundo, pero vamos, esa especie de cuenco plano o muy plano, que tendría como mínimo la misma antigüedad que la inscripción. Por tanto, estamos hablando también del siglo XI, XII como muy tarde. Bueno, pues eso es lo que podemos decir. Desde el punto de vista arqueológico, el Santo Cáliz pudo estar en la mesa de Jesús en la última cena, la copa superior, que es lo que tiene que ser. Lo demás, pues se ha ido añadiendo, pero también nos cuenta un poco la historia. De eso hablaremos más adelante.